El 15 de marzo del año 44 a.C., 23 dagas desgarraron la carne del hombre más poderoso del mundo, Cayo Julio César. No fue una ejecución. Fue un ritual. Un sacrificio bañado en sangre, ofrecido en el corazón de mármol de Roma. El hombre que se creía un dios cayó de rodillas, desangrándose a los pies de la estatua de su enemigo más odiado, Pompeyo el Grande. La ironía fue cruel. Los asesinos, senadores que habían cenado con él la noche anterior, levantaron sus dagas empapadas en sangre y gritaron. Se llamaron a sí mismos los libertadores. En su arrogancia, creyeron que habían salvado a la República. Esperaban que el pueblo romano inundara las calles vitoreándolos, agradeciendo su liberación. Pero nadie aplaudió. Solo hubo silencio. Un silencio pesado, sofocante, lleno de miedo. El pueblo no temía al tirano muerto. Temía a los hombres que habían traído el caos. Porque César, a pesar de todo, les había dado victorias, estabilidad y pan. Los libertadores, en cambio, solo ofrecían una idea abstracta de libertad y sangre. El cerebro del complot fue Cayo Casio Longino, pero su rostro fue Marco Junio Bruto, el hombre cuyo golpe fue el más doloroso. Se dice que las últimas palabras de César no fueron de ira, sino de una tristeza infinita. ¿Tú también, hijo mío? Los conspiradores creyeron haber vencido. Marcharon hacia el Capitolio esperando ser aclamados como los nuevos padres de la patria. Pero cometieron dos errores fatales. Subestimaron a Marco Antonio, y subestimaron a un fantasma. Durante un breve instante, pareció posible la paz. El Senado, desesperado por evitar una guerra civil, concedió amnistía a los asesinos. Bruto y Casio bajaron del Capitolio y hasta compartieron mesa con Marco Antonio. Una tregua tan falsa como las sonrisas que la sellaron. Días después, llegó el funeral de César. Bruto habló primero. Su discurso fue una obra maestra de la lógica estoica. Dijo que no había matado a César por odio, sino por amor a Roma. El pueblo escuchó en silencio, dudando. Por un momento, los libertadores respiraron aliviados. Entonces Marco Antonio subió al estrado. Su voz era un susurro de dolor que alcanzó cada rincón del foro. He venido a enterrar a César, no a alabarlo. Una y otra vez repitió. Bruto es un hombre honorable. Con cada repetición, la palabra honorable se pudría, convirtiéndose en veneno. Entonces Antonio levantó la toga púrpura, rígida por la sangre seca. Mostró las 23 heridas, una por una. Aquí lo hirió Casio, aquí Casca. Y aquí, dijo señalando el pecho, Bruto. La multitud estalló. El asesinato político se había transformado en una carnicería personal. Luego Antonio reveló el golpe final, el testamento de César. En él, César dejaba sus jardines privados al pueblo. Y 75 denarios a cada ciudadano romano. El foro se convirtió en un infierno. La multitud rompió filas y se lanzó sobre las casas de los asesinos. La república que los conspiradores habían querido salvar ardía ante sus ojos. Bruto y Casio huyeron de Roma como ladrones en la noche. Mientras tanto, al sur de Italia, en Apolonia, un joven de apenas 18 años recibía la noticia. Era frágil, desconocido, pero su nombre cambiaría el destino del mundo. César lo había adoptado como su hijo y heredero. Su nombre era Cayo Octavio. Al llegar a Roma, se presentó ante Marco Antonio. Antonio lo despreció, negándole la herencia de su padre. Grave error. Octavio hizo lo impensable, vendió sus propias tierras para cumplir la promesa del testamento. Pagó de su propio bolsillo los 75 denarios al pueblo. Así ganó lo que Antonio jamás comprendió: el corazón de Roma y la lealtad de las legiones de su padre. Octavio y Antonio se odiaban, pero compartían un enemigo común: los asesinos de César. Y así, junto a Lépido, formaron el segundo triunvirato. La república se tiñó de rojo. Para financiar su guerra, los triunviros publicaron listas de proscripción. Cientos de senadores fueron marcados como enemigos del Estado. Cualquiera podía matarlos por una recompensa. Entre los nombres, Marco Tulio Cicerón, el gran orador. Octavio, quien le debía su carrera, lo traicionó sin dudar. Cicerón fue capturado, decapitado, y su cabeza, junto con sus manos, fue clavada en el foro, en el mismo estrado desde donde había defendido la libertad. Los triunviros marcharon al este. Bruto y Casio habían reunido 19 legiones.
El destino los aguardaba en Filipos, Grecia. La noche antes de la batalla, Bruto vio una sombra en su tienda. Una voz susurró: «Soy tu espíritu maligno, Bruto. Nos veremos en Filipos». La primera batalla fue confusa. Las tropas de Bruto vencieron a Octavio. Pero en el otro flanco, Antonio aplastó a Casio. Desde lo alto de una colina cubierta de polvo, Casio creyó que Bruto había sido derrotado. Desesperado, ordenó a su esclavo Píndaro que lo matara. Con la misma daga con la que había apuñalado a César. Cuando Bruto halló su cuerpo, su espíritu se quebró. 3 semanas después, lanzó un último ataque. Fue una masacre. Esa noche, exhausto y derrotado, Bruto pidió a su amigo Estrato que sostuviera su espada. Y se arrojó sobre ella. Octavio ordenó decapitarlo y enviar su cabeza a Roma, para que fuera arrojada a los pies de la estatua de César. La guerra había terminado. Pero la venganza de Roma apenas comenzaba. Durante más de una década, uno a uno, los asesinos de César fueron cazados. Ninguno murió de viejo. Casi todos perecieron de forma violenta, muchos por las mismas dagas que una vez empuñaron. Trebonio fue torturado y decapitado. Décimo Bruto, traicionado por un amigo por unas monedas de oro. Casio Parmense, el último conspirador, fue ejecutado 14 años después del asesinato. La sangre de César fue vengada. Pero al consumarse esa venganza, un nuevo poder emergió. El triunvirato se rompió. Octavio derrotó a Marco Antonio en la batalla de Accio. Antonio cayó sobre su propia espada. Cleopatra, la reina del Nilo, se quitó la vida entre serpientes y seda. Octavio quedó solo, dueño absoluto de Roma. Entonces llegó la ironía más cruel de la historia. Los senadores habían asesinado a César para evitar que Roma tuviera un rey. Y al hacerlo, crearon un emperador. En el año 27 a.C., Octavio fingió devolver el poder al Senado. Una ilusión brillante. El Senado, agradecido por la paz, le otorgó un nuevo nombre: Augusto, el Venerable. Así nació el primer emperador de Roma. Bruto, Casio y los demás no salvaron la República. La destruyeron. Las 23 dagas no evitaron la tiranía. Solo eligieron al tirano.